Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde todos los miércoles y viernes de cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Hola, buenas noches, bienvenido a este espacio llamado Palabra y Verdad. No te olvides de colocar tus comentarios ahí o también el correo electrónico que aparecerá aquí en pantalla. Bueno, hoy traigo un tema que pues obviamente yo creo que va a generar algo de controversia, aunque en muchas predicaciones, como me lo decía mi esposa, yo lo he hablado, y es el tema de que Satanás promueve la ley, ¿cierto? Y de hecho, él utiliza la ley para acusarnos. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Listo, entonces, al querer hablar de este tema, obviamente, hay muchas iglesias, de hecho, las legalistas, son las que de pronto más defienden de que Satanás está en contra del conocimiento de la norma, de la ley, ¿cierto? Entonces recordemos que son alrededor de 613 códigos encontrados en el Antiguo Pacto, y no solamente eso, sino que en el monte Sinaí se le atribuyen 10 mandamientos que son el inicio de la ley mosaica, ¿no? Y el Señor Jesús resumió estos 10 mandamientos y estos 613 mandamientos en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, obviamente, al hablar de esto, las personas deben de entender algo. A ver, ¿cómo funciona el reino de Dios? Es lo primero, ¿no? Entonces, Satanás cumple en este momento una función. No sé a cuántos les suena el tema del fiscal acusador, ¿no? El fiscal es aquella persona de la fiscalía o del ente acusador que levanta las pruebas para montarle a un caso a usted en caso de que usted esté delinquiendo, ¿no? Entonces, obviamente, él está allí montando las pruebas, ¿cierto? Entonces, en Job, de hecho, en los primeros capítulos, en el capítulo 1, se menciona en que los hijos de Dios se reúnen con Dios, y entre ellos vino ¿quién? Satanás. Y Dios le dice a Satanás: ¿dónde estabas? Entonces, ¿qué estaba haciendo Satanás? Rodeando la tierra, ¿cierto? Rodeando la tierra. ¿Qué haciendo él? Es la pregunta. Entonces, ¿qué estaba haciendo Satanás? Obviamente tentando al ser humano, ¿cierto? Tratando de mirar a ver cómo le ponía la zancadilla al ser humano. Ese es el propósito de Satanás. No solamente de ser de fiscal, sino también ser la zancadilla del creyente. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios dice: ¿y no has considerado a mi siervo Job? Hombre perfecto, que hace lo bueno, ¿cierto? Entonces, claro, Satanás en ese momento dijo: pues sí, claro, yo lo he considerado, pero usted lo tiene cercado por todo lado. A él le va muy bien porque usted lo ha guardado en todo y lo ha prosperado. Entonces, Dios, ¿qué le dice? Vaya y tóquele todo, menos su salud, menos su vida, ¿cierto? Porque sí le tocó su salud. Le dio una lepra terrible. Pero entonces, note esto: el acusador de nosotros en este momento, porque estamos hablando que el libro de Apocalipsis es un libro que va a ser puesto para el final de los tiempos también, ¿no? Es un libro que le está hablando a usted de los tiempos finales y de cuando él vaya a recibir el castigo, cómo va a ser el castigo de él, ¿no? Entonces, una de las cosas que está mencionado aquí, después de hablar de la gran ramera, ¿no? De la mujer y el dragón, y hablar de todas estas cosas que le menciona a las iglesias, le está diciendo al pueblo, le está diciendo que ha sido lanzado el acusador. Entonces, el acusador es aquella persona que te acusa, ¿sí? Entonces, el propósito de Satanás obviamente es estar mirando qué es lo que usted hace, de qué manera lo está haciendo, y va a ponerle zancadilla en aquella cosa que usted lo está haciendo, va a poner personas. Recordemos que en la historia de Job le puso a la mujer, le puso a los amigos, o sea, él va a buscarle a usted que alguien le hable en el nombre de Dios para poderlo confundir a usted. ¿Me hago entender? Entonces, mire,
para que podamos entrar un poquito en contexto y podamos entender esto un poco mejor, en Mateo capítulo 4 está la tentación de Jesús cuando él es llevado por el Espíritu al desierto, ¿cierto? Pero hoy no quiero tocar Mateo, sino quiero tocar Lucas, que casualmente también está en el capítulo 4. Entonces vamos a ir a Lucas, capítulo 4. Entonces a mí me parece, toco Lucas y no toco Mateo, porque hay un ingrediente que yo quiero que de pronto vean que aquí que no está en Mateo. ¿Listo? Entonces dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Era tentado por quién? Por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, apenas él tuvo hambre, o sea, tuvo hambre desesperada, o sea, para que se viera esto era porque de verdad tuvo mucha hambre, ¿cierto? No olvidemos que fueron 40 días que estaba ayunando, ¿no? Entonces dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, no sé si ustedes recuerdan la tentación de los hijos de Israel en el desierto. Los hijos de Israel salieron de Egipto, fueron sacados con brazo de hierro, con mano fuerte, de las garras de Faraón. Dios les abrió el mar, les ponía columna de fuego en la noche y una nube en el día. Y no solamente esto, sino también lo sustentaba con el maná, ¿cierto? Entonces, las personas se la pasaban quejándose. Se quejaron hasta del maná. Es hombre y figura de la Torá, ¿no? De la palabra. Entonces, yo imagino la tentación de Satanás a ellos en el desierto. O sea, ustedes dicen que son hijos de Dios y tienen hambre y necesidad del pan que comían ¿en dónde? En Egipto, ¿cierto? Entonces, lo mismo que hizo con el pueblo de Israel durante su peregrinar allí hacia la tierra prometida es lo mismo que trató de hacer a donde aquí con el Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús también está en el desierto. Y lo primero que sucedió fue que él tuvo hambre y en ese momento, obviamente, Satanás entendiendo esa situación, se quejó, ¿cierto? Se quejó con ellos y dijo, oiga, venga, ¿cómo así? Dios los sacó de allá en donde ustedes comían de este pan, en donde ustedes comían pescado, comían esto, y los sacó aquí a aguantar hambre. Entonces, note esto, es la misma operación, ¿cierto? Lo mismo que sucedió en el desierto, lo mismo que sucedió en el monte, en el camino por el desierto en Éxodo, es lo mismo que está sucediendo en este paso, en Éxodo y en Números. Entonces, él está utilizando la misma escritura, el mismo ejemplo secuencial para aplicarlo en este momento a Jesús. La respuesta de Jesús es también con palabra. Le dice, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Satanás trató de tentarlo con algo que sucedió en donde, en el libro de Éxodo y en el libro de Números, cuando el pueblo estaba en su peregrinar hacia la tierra prometida. ¿Y qué hizo Jesús? Le respondió también con palabra. Pero en la otra tentación es más evidente aún la palabra de Dios, porque utiliza textualmente la escritura. Entonces aquí dice, Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios, de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Este ingrediente no está en Mateo. Entonces le está haciendo la aclaración, porque a mí en este momento me ha sido entregada ¿qué? La tierra. Entonces, para aquellos pastores que tratan de ser politólogos, que tratan de creer que pueden regenerar o cambiar la política, a Satanás le fue entregada ¿qué? La tierra y el poder de los reinos. Entonces, lo que le estaba diciendo Satanás, obviamente no era tampoco una mentira en ese momento. ¿Qué sucedió con el Señor Jesús? Entonces, eso no solamente se ha visto, de hecho, este texto en Mateo está lo último, que es en donde él le muestra todos los reinos. Aquí en esta parte están la mitad de los dos. Entonces, cuando usted mira Mateo capítulo 4, viene primero la tentación hacia el pan, después viene la última tentación que aparece aquí, que es que se bote de un monte alto, de un lugar alto, que
sus ángeles mandará a él para que su pie no tropiece en piedra. Aquí está al revés. Entonces, aquí le está diciendo él, si delante de mí te postrares y te adorares, yo te daré todos los reinos porque a mí me fueron entregados. Entonces, eso también es escritural. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí el Señor Jesús? Dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces le está diciendo, al Señor tu Dios, le está diciendo a Satanás. O sea, Satanás le está diciendo, claro, a usted se le ha dado el dominio de ¿qué? De aquí de la tierra, por el momento, pero no se le olvide que usted también tiene un Dios. Y su Dios, al que yo le sirvo, quien soy el hijo de Él, a Él le debo rendir culto, no a usted. Amén. Y por último, que es donde está más fuerte la palabra, o sea, donde verdaderamente se utiliza el texto base, que es el Salmo 91, está a continuación en el versículo 9, dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, ese es el Salmo 91. Está utilizando textualmente el Salmo 91. En los otros dos está utilizando de una u otra forma el Antiguo Testamento, hablándolo figurativamente. Pero aquí está hablando el texto textualmente, ¿cierto? ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Nuevamente el Señor Jesús lo calla con palabra. Dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, obviamente el propósito de Satanás era hacer caer a quién, o sea, meterle la zancadilla a quién, a Jesús. Ahora, si esto Satanás hizo con el Señor Jesús, ¿quién es usted para que eso no suceda? O sea, para que usted crea que eso no le va a suceder a usted. A usted le va a suceder. Entonces, el propósito de Satanás es tentarle a usted, meterle la zancadilla a usted, para que después de que usted caiga, coger y hacer lo que hacía Ñoño en el Chavo. Míralo, lo que hacía Kiko. Lo que hacía él era, lo que hace él es acusarlo. Decirle a Dios, vea, su hijo está haciendo esto, su hijo está haciendo aquello, por lo tanto, le pertenece tal maldición. Porque recordemos que la Escritura dice que el pecado tiene una consecuencia, ¿no? Y la transgresión, que es el incumplimiento de la norma, tiene su base en el pecado. O sea, ¿cómo así? Que si usted está alejado de Dios, obviamente usted va a empezar a darle rienda suelta a su carne. Entonces, por lo tanto, usted va a empezar a incumplir la norma. Y Satanás, quien conoce sus apetitos, va a empezar a atacarlo en esa área, en el área suya, en el área débil. ¿Qué fue lo que hizo con Job? Lo que pensaba Satanás era que Job creía que era él bendecido y que conocía a Dios por cuanto Dios le había bendecido en todas las cosas, ¿cierto? Y solamente en el capítulo 42, finalizando el capítulo 42, ahí es cuando Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, el propósito de Dios fue de que a través de todo esto que le sucedió, Job pudiera conocerlo a él verdaderamente. No como el Dios que le daba a él todo lo que él necesitaba, sino como el Dios que le daba a él la salvación, que le daba a entender que él era aún más grande de lo que Job tenía en la cabeza. Entonces, las personas, cuando no saben para dónde van, ni entienden a qué Dios les sirve, cualquier bus les sirve. El que no sabe para dónde va, cualquier ruta le sirve. Satanás entiende esto. Entonces, lo que él va a hacer es ser el fiscal acusador. Entonces, él no solamente monta las pruebas, sino que busca y lo lleva a usted y provoca esas pruebas. ¿Para qué? Para finalmente poderlo acusar a usted. ¿Es una mano cochina? Obviamente sí, es una mano cochina. Por eso es que el Señor Jesús, y de hecho las Escrituras dice, no menosprecies las maquinaciones de Satanás, porque él como león rugiente está esperando, buscando a quién devorar. Entonces, quiero que usted entienda esto. El primero que está interesado en sembrarle a usted la palabra es Satanás. De que usted conozca la palabra Satanás. Por eso es que hay tanta iglesia legalista. ¿Por qué? Porque en el legalismo le tratan de decir a usted que usted tiene que cumplir todas las leyes. No las conoce,
Difícilmente se ha grabado usted los 10 mandamientos, ahora imagínese 613 códigos. Pero el propósito de Satanás es decirle, el que usted memorice, entre más leyes memorice, porque por el conocimiento de la ley viene el pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted conoce las normas, obviamente sobre usted va a caer una condenación si usted incumple la norma. Entonces, muchos de ustedes ya conocen muchas normas, ya conocen mucha palabra, pero el conocer la palabra y conocer todas esas normas no quiere decir que usted tenga una comunión certera, precisa y concisa con Dios. La comunión con Él depende de la salvación. Si usted viene a Jesucristo y si usted busca su salvación, que es el eje principal para que usted pueda entender la escritura a usted se le va a abrir y va a empezar usted a mirar otros aspectos diferentes a la condenación. Pero Satanás está interesado en mostrarle a usted la ley para que finalmente usted no la pueda cumplir. Y al no poderla cumplir, usted termina renegando el evangelio. Entonces, hay un episodio de Palabra y Verdad en donde yo explico acerca de la ley Nuestro Ayo, que aparecerá aquí en pantalla, y allí yo explico un poco más a profundidad lo que es la ley. Pero usted no puede olvidarse, mi querido amigo y hermano, de que la ley no fue puesta para que el creyente la pudiera cumplir. El que la cumple, el único que la puede cumplir es Jesucristo. Y Jesucristo, según Jeremías capítulo 31, vendrá a poner la ley en la tabla de nuestro corazón y la escribiría en nuestra mente. Entonces, mi querido amigo y hermano, entienda esto. Satanás está interesado en que usted aprenda mucho de ley. Ahora usted me dice, Fabián, pero, no debo conocer la palabra, no debo estudiar los mandamientos, no debo estudiar el Antiguo Testamento. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que Satanás tiene en este momento muchas iglesias adoctrinándolas con respecto a que la ley se puede cumplir en su totalidad. Y no solamente eso, sino que él, aparte de que le permite a usted conocer todas estas leyes, lo tienta a usted para que usted no la pueda cumplir. Entonces, usted puede estar asistiendo a una iglesia de estas. El tema es de que usted tiene que estar vigilante y entendiendo de que usted tiene que tener cuidado en el camino del cristianismo, porque a veces el cristiano piensa que este es un camino de mariposas, de rosas, en donde todo es hermoso, en donde los hermanos no defecan, sino que hacen flores. Ese es el pensamiento, sin ser vulgar, ese es el pensamiento de muchos hermanos, en donde piensan de que el cristiano, mejor dicho, es un ser de luz completamente. No, mi querido hermano, aquí el único ser de luz es Jesucristo. Y toda aquella persona, obviamente, que predica su palabra, pero es por su palabra. Entonces termino con esto, dice, y ellos le han vencido por el poder del testimonio de ellos. Entonces, ¿cómo usted como acusado puede vencer al ente acusador, no? Entonces, obviamente, ¿quién es el juez? El Dios Padre Todopoderoso. ¿Quién es el fiscal? Satanás. ¿Y quién es el juez defensor? Jesucristo. Entonces, ¿quién va a ser el que va a hablar por usted? Jesucristo. Jesucristo es el abogado defensor. ¿Qué es lo único que usted tiene que confesar? ¿Cuál era el testimonio que ellos tenían para ser justificados? Dice, porque ellos han sido justificados, ¿cierto? ¿Por qué? Por el testimonio de ellos. ¿Y cuál era el testimonio de ellos? Decir que el abogado de ellos es Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de nosotros? Que nuestro abogado defensor es Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio? Que nosotros somos salvos y regenerados por la sangre del Cordero. Somos limpiados. En nosotros ya no hay pecado. ¿Por qué? Porque cuando el juez voltea a mirar a nosotros, no va a podernos ver a nosotros porque nuestro abogado defensor va a estar entre el juez y nosotros. Así Satanás nos está acusando. El Señor Jesús va a estar ahí de frente mostrando sus llagas, mostrando sus heridas, diciendo, yo ya pagué por este acusado. Así que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Bendiciones, Shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Bienvenidos.